Buenos días a todos. En el día de hoy, la doctora Adriana Pasos nos va a presentar los principales puntos tratados en su viaje a Guatemala y va a hablar de la revalorización de los residuos agroalimentarios. Gracias, Trini. Bueno, con esta introducción, primero voy a hablar de algo que había planificado para decir al final de la charla, pero como es algo un poco trágico, entonces lo digo al principio y después terminamos un poco mejor. Cuando estaba haciendo esta presentación la semana pasada, no sé si algunos escucharon en el noticiero que hubo la activación de uno de los volcanes de Guatemala. Es un volcán que justamente en este viaje nosotros fuimos a visitar. Entonces, bueno, me pegó un poco fuerte porque la zona yo la conozco y, bueno, y tal vez el grupo de guías de turistas que nos llevó a ese lado, no sé si deben estar vivos o no. Así que era para mostrarles un poco que, bueno, esta es la foto de lo que se ve el volcán desde la ciudad de la Antigua, en Guatemala, que es el centro de formación, de capacitación, donde tomamos el curso, y esta es una vista del volcán con el lago. Bueno, así fue la explosión, que creo que fue el jueves que empezó, un río de lava impresionante con una velocidad de 80 km/h, que no dio tiempo a que la gente que vive en el pie del volcán haya podido salir. Esta es una foto nuestra con el volcán de fondo, mucho no se ve, pero se ve un fuego, o sea, está activo y hay proyecciones permanentemente, pero bueno, nunca se esperó que hiciera desastres de esta naturaleza. Bueno, dicho esto, empezamos a hablar de la capacitación en sí, y quise un poco relacionar esta tragedia de los volcanes con el tema que nos convoca, que es el de los residuos. Y bueno, hay unos científicos que trataron de ver si se podía usar la energía de los volcanes para el tratamiento de los residuos, ¿no? Qué buen basural sería tirar todo en los volcanes. Pero bueno, de hecho ya hicieron una experimentación, si a ustedes se les ocurre, no lo repitan en sus casas porque no tiene resultado. Lo hicieron en África, unos científicos, porque yo no manejo lo de los hipervínculos, entonces abrí un montón en YouTube, y lo que hicieron fue tirar 30 kilos de basura, de residuos orgánicos, en el volcán de África. ¿Ven cómo cae ahí? Y cuando cae en el lecho de lava del volcán, rompe el equilibrio de esa estabilidad que tiene el lecho del río de lava, y produce explosiones, generación de gases, y bueno, es algo mucho más nocivo que el haber tirado la basura al ambiente, ¿no? Así que, bueno, un poco para relacionar las dos cosas que nos convocan. Sí, mejor que te lo retire el basurero y no tirarlo algo ahí. Bueno. Continuando. Esto es la conclusión. Y vamos a hablar de curso que es, como decía Trini, la revalorización de los residuos agroalimentarios, y el título del curso era y para el logro de los ODS, ¿no? Y no sé si todos saben lo que son los ODS. Sí, que no. Bueno. Muy bien, por lo menos, bueno, lee Carolina, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy bien. Entonces tenemos que ver primero lo que es el desarrollo sostenible, que es el de satisfacer las necesidades propias del presente, pero sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. O sea, esas capacidades para satisfacer las propias necesidades de esa gente. O sea, que tratamos de satisfacer lo nuestro, pero sin embromar al que va a venir en el futuro. Eso es de alguna manera en criollo, ¿no? Eso sería lo de desarrollo sostenible. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, son objetivos que se definieron en un encuentro de la ONU, creo que fue en el año 2012 en Río de Janeiro, de los 193 países miembros de la ONU, tenían de alguna manera que definir metas y objetivos en cuanto al desarrollo sostenible. Esta reunión en Río de Janeiro trataba en un marco del desarrollo sostenible. Bueno, se definieron 17 de estos ODS, y cada uno de estos tienen una serie de metas, o sea, serían como objetivos específicos con plazos específicos, ¿sí? Y esto con el objetivo de tenerlo en una agenda, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de todas esas naciones que comprenden, que son miembros de la ONU, ¿sí? Decíamos, son 17 ODS, 169 metas, y tienen un alcance bastante amplio que permiten abordar las causas fundamentales de la pobreza, en definitiva, y para lograr el desarrollo a favor de las personas. Y abarcan 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que es el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Y algunos se preguntarán qué diferencia hay entre sostenible y sustentable. Bueno, acá la parte de la inclusión social es lo que incorpora el sostenible, ¿sí?
Y como decíamos, cada uno de estos ODS tienen metas incluidas y la priorización de esas metas va a estar determinada por las prioridades de cada gobierno, de cada país. Los 193 países miembros no van a tener las mismas prioridades en cuanto a los objetivos a mediano o a largo plazo a cumplir, ¿sí? Y acá hay una serie de, bueno, algunos ejemplos que tomé de los 17 ODS, y hay uno que tiene bastante que ver con las temáticas que trabajamos en el instituto, que es el de hambre cero. Acá hay un ejemplo que una meta de ese objetivo es el 2.3, que es que para el 2030 hay que poner fin a todas las formas de malnutrición. Y vemos acá que hay una serie de indicadores de seguimiento, porque de alguna manera hay que monitorear si esas metas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y que tiene que ver un poco también con lo que podríamos estar haciendo nosotros, ¿no? La prevalencia de bajo peso, la prevalencia de peso mayor a 2 días estándar, o la prevalencia de retraso del crecimiento. Digamos que son lugares donde nosotros podríamos tener intervención. También en el mismo ODS, otras metas, como el de aumentar el potencial productivo, la sostenibilidad de los sistemas de producción, también tenemos indicadores que podríamos bien llevar adelante en el INTA. Acá hay uno que tiene más que ver con la parte de, diversidad genética y los bancos de germoplasma, que no tiene mucho que ver con el ITA, pero sí con el INTA. Acá tenemos otro objetivo, que es el de salud y bienestar. Una de las metas, que es la 3.b, que es apoyar las actividades de investigación y desarrollo, y para eso los indicadores serían, bueno, el presupuesto adecuado para la investigación en este campo. Otro objetivo, que es el industrial, la innovación y la infraestructura. Tenemos metas de aumentar la investigación científica, de apoyar el desarrollo de las tecnologías de investigación, y como indicadores tenemos la inversión de las actividades o el financiamiento público para la innovación. No te duermas, Mariano. Y ahora decimos, bueno, ¿por qué son importantes estos ODS? Y si es solamente, bueno, una serie de objetivos y metas que en una tarde veraniega en Río de Janeiro dijeron, vamos a listarlo y vamos a ponerlo en la agenda. No, realmente está en agenda. Conozco si está en el resto de los países, estimo que sí, porque en el nuestro está y con bastante énfasis. Y acá hay una serie de reuniones, estas son de este año, algunas de fin del año pasado, que tienen que ver con el tratamiento de los ODS en distintos lugares de nuestra nación. Y para dar un poco más de fortaleza a esto, de que en el instituto estamos bastante relacionados con el tema, hubo una reunión a fin del mes pasado que fuimos con Gustavo al Minagro, donde se trató específicamente la meta 12.3, el objetivo, el ODS 12 y en la meta 12.3, que tiene que ver con, ¿no es el puntero? Que es para el 2030 reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos. Eso es una meta. Después vamos a ver los indicadores, pero bueno, eso es algo que se está tratando, está en la Agenda 2030, está en la Agenda del Minagro, y bueno, el INTA también está participando. Hay una serie de seminarios, encuentros, eventos que también estamos siendo dados a conocer y tienen participación en cuanto a lo que es los ODS y lo que es la valoración de los residuos. Por ejemplo, algo que está sacando FANUS para agosto, que es un seminario potencial de residuos de la producción primaria y la industrialización de alimentos. Bueno, la FAO ha desarrollado una aplicación para que la tengamos en el celular en cuanto a los ODS, si queremos ver las metas y cómo están siendo desarrollados y los indicadores, también lo podemos llevar en el bolsillo. Hay una convocatoria que salió el 6 que fue el jueves, el miércoles, por la lista Todos, que tenía que ver con una convocatoria de la FAO para la presentación de iniciativas de desarrollo rural sostenible. Si ingresan a la web, van a ver que está de alguna manera el programa con los deadlines correspondientes en cuanto a la presentación de estas iniciativas, que sería bueno que por ahí que nos juntemos para ver si podríamos presentar algo. Los temas priorizados para esta convocatoria, entre otros tantos, es la de la erradicación del hambre, el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, y saben que de alguna otra medida el instituto está en esa tónica y más allá, teniendo en cuenta la presentación que tuvo Adriana el año pasado, o el anterior, no me acuerdo, en el Horizon, así que bueno, que es un tema que no queremos abandonar, hay que seguirlo, y ven que está como uno de los ODS, ¿no? Y de los temas específicos de interés de esta convocatoria es el de la promoción de la agroecología, los sellos campesinos. Está bien, Joaco, yo digo sellos campesinos, yo me acordé de vos, pero bueno, no. Y de la reducción y prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, la promoción de la alimentación saludable, la sinergia entre los conocimientos ancestrales y los modernos,
Y después, otra serie, tantos de temas específicos, y al final fíjense que habla y todos otros temas emergentes que contribuyan al logro de la Agenda 2030. O sea, la FAO está sacando una convocatoria, hay una serie de temas, pero recalca que son los emergentes que contribuyen al logro de la Agenda 2030, y en la Agenda 2030 están los ODS. Bueno, es el 2 de julio el deadline, a las 11 de la noche, hora de Chile. Vamos a ver si llegamos a presentar algo. Otras de los eventos, bueno, en la revista Énfasis de Alimentación ha sacado lo que llama las acciones sustentables en cuanto al cultivo. También la revista Énfasis habla de dieta saludable y dieta sostenible en cuanto a la parte nutricional. En el Instituto de Patobiología ya fue el mes pasado, producción de leche en California, evolución de leyes ambientales y sustentabilidad. Hay un simposio de residuos en el NOA, no me acuerdo para cuándo es, no leo, es en octubre. Para los residuos de... ¿Alguien me vio acá? No, porque eso yo le preguntaba, ¿el curso? Sí, la producción, pero por ahí, bueno, pero no tenés producción que te hayan enviado de allá, de Cuyo. Bueno. Otra de las jornadas... ¿Cómo? También sí. Me parece que incluso San Juan no la habló. Puede ser. Otro de las jornadas que fue, bueno, está en abril, que fuimos ahí a la jefatura de gabinete, que fue la seguridad alimentaria y nutricional en el marco de los ODS, y este fue un encuentro muy interesante, duró todo el día, y fíjense, bueno, a mí lo que más me llamó la atención, todas las organizaciones que están involucradas y trabajando en conjunto. Está la OPS, la OMS, FAO, y está el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agroindustria sentados en la misma mesa hablando de lo mismo. Y estaban las cabezas de los ministerios ahí, bueno, sus representantes. Otro es la convocatoria que hizo ATA para la presentación del IUFO, creo que este año el IUFO es en India, no me acuerdo, y para que estudiantes se presenten para presentar trabajos que tengan que ver con la alimentación sostenible. Después hay aplicaciones que tienen que ver con el consumo responsable y sostenible también. Hay otro seminario que tiene que ver con la energía sostenible, más con la agricultura familiar. Y hay un webinar que se va a dar, creo que es en junio, de ética y sustentabilidad. Bueno, vayamos al curso. Un comentario, Adri. Sí. El año pasado se acuerdan que estuvimos trabajando sobre metas Bueno, lo que habían mandado desde la Dirección Nacional eran, además de los grandes incrementos que habían mandado sobre todo los ODS, cuáles Está bien. Perfecto. Bueno, el curso, como ya vieron, es revalorización de residuos alimentarios y una nueva vía para la consecución de estos ODS. Y este curso se dictó en el marco de un plan que se llama Interconecta, que es una cooperación basada en el conocimiento para el desarrollo, y está bajo una agencia que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EDCID. Invito a que se metan en la web porque es muy interesante, tiene muchas actividades que tienen que ver todas con desarrollo sostenible. Fíjense que la función, el objetivo, es la gestión, se orienta a la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Y esta agencia trabaja con varios países, más de 30 países, a través de las oficinas técnicas de cooperación, los centros culturales y los centros de formación. La ESID tiene 4 centros de formación en Latinoamérica, uno en Bolivia, otro en Colombia, otro en Uruguay y otro en Guatemala, donde fue el curso de revalorización. Este es el link de Interconecta y AECID. Pueden entrar, fijarse que hay una solapa que dice Interconecta. A ver, vamos a ver. Y si despliegan en la solapa de actividades, hay una serie de temáticas donde pueden buscar en función de lo que estén trabajando ustedes. Por ejemplo, las temáticas hay gobernabilidad, cohesión social, pero hay seguridad alimentaria, hay investigación y tecnología, hay salud, y aparecen los cursos que se están dando. Hay algunos que son de manera virtual, otros que son presenciales y otros que son mitad y mitad. Actualmente, por lo menos hasta el sábado, el que tenía que ver con seguridad alimentaria en conjunto con cohesión social, tenía que ver con esto, un encuentro de planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Bueno, y la cosa era cómo ir, porque, bueno, yo me enteré de esto con contactos de la FAO, que lo invitaron a Gustavo a asistir. Gustavo no podía ir, entonces vieron que Gustavo es muy generoso, entonces me dice, Adri, ¿querés ir?
Y yo, bueno, estaba contenta. Igualmente esto es libre, o sea, cualquiera puede consultar y fijarse, ¿no? Y después cuando nos dimos cuenta que, bueno, que cubrían todo menos el pasaje, entonces digo, Gustavo, sos muy generoso, pero no te saco la plata para el pasaje. Entonces, bueno, empezamos a averiguar a quién le podíamos pedir, no le podíamos pedir a nadie del Estado, por supuesto. Bueno, pensé ir en Flybondi, pero Flybondi a Guatemala no llega, entonces desestimé esa situación y recordé que una vez me había contado Marina que existía la OIM, lo consulté con Gustavo y dice, sí, escribile a la OIM. Y bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene sede en muchos países, y que, gracias al cielo, que le da posibilidades de financiamiento de pasajes a mucha gente. Obvio que no cubren el 100% del pasaje, ni siquiera la mitad del pasaje, pero con que descontaron varios miles, yo me quedaba conforme. Bueno, acá está el link de la web de la IOM, que siempre es el país y IOM, en inglés, ¿no? International Organization of Migration. Y tiene un montón de actividades. La OIM pueden desplegar acá también en la actividad de la asistencia en el traslado y programas y proyectos. Bueno, me metí enseguida, digamos que lo que primero tienen que hacer es enviar una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo por qué necesitan ustedes financiamiento para el pasaje y después ellos se comunican, bueno, hacen una evaluación si es pertinente o no y comunican a OIM si pueden hacer las gestiones para la compra del pasaje. Bueno, presentamos todas las cartas, todos los avales, Sergio, Jorge, presidente, hasta Nicora firmó, ¿te acordás? Y sí, faltaba quien firmara Macri, pero que con de Nicola Cascón fue lo último que firmó Nicola, porque fue en diciembre y después ya se fue, ¿no? Y bueno, los que pueden acceder a este beneficio son estudiantes de posgrado que deban cursar sus estudios en el exterior, personas que obtuvieron una beca para estudiar en el extranjero, estudiantes extranjeros que vinieron a la Argentina a hacer sus posgrados, los terminaron y ya quieren volver a su país, docentes que se trasladan por motivos de estudios o capacitaciones. Y bueno, la que me pareció que entraba mejor yo era los profesionales técnicos o otras personas que necesitan viajar para, bueno, estudio, capacitación o perfeccionamiento. Y bueno, por suerte lo avalaron y después fui a OIM y bueno, fue una época bastante complicada porque era fin de diciembre, básicamente era para el 8 de diciembre, entonces era fin de año, feriado, Guatemala es uno de los destinos más caros de Latinoamérica, así que mucho descuento no hicieron, pero bueno, 1/3 del pasaje me ahorré. Así que algo es algo, pero ténganlo en cuenta porque hay destinos hasta que incluso pueden llegar a financiar la mitad del pasaje. Bueno, vayamos al curso. Lo realizamos ahí en el Centro de Formación de Guatemala, este era el lugar, acá en el primer piso, en esta puertita, entrábamos todos los días a tomar el curso. Fue bastante intensivo, porque nos pasaban a buscar a las 8 de la mañana, empezaba 8:15 hasta las 5 de la tarde, y después teníamos que volver al hotel porque nos habían encomendado un trabajo práctico para entregar el último día, entonces bueno, reunión en el hotel para hacer el trabajo que era la evaluación final del último día, ¿no? La modalidad era bastante amena porque nos sentamos todos así mirándonos las caras, entonces fue muy interactivo y muy aprovechable de alguna manera. Este es el grupo, había gente de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Más de 50 personas nos presentamos a hacer el curso y eligieron a 20 por un tema de capacidad, ¿no? Ahí también había que postularse con una carta diciendo por qué necesito hacer este curso o qué me va a dejar a mí para mi trabajo, ¿no? Y estos son los docentes, que ahora voy a hablar de ellos. El objetivo del curso era promover la revalorización de los subproductos, identificar los recursos, los desperdicios para darle riqueza a los mismos, también, bueno, fortalecer lo que es el aprendizaje, los procesos, las tecnologías y básicamente todo esto bajo los principios de la química verde. Estos son los docentes, Alejandro Cifuentes y Elena Ibáñez, que es el que estuvo en CIAL, si alguna vez se lo cruzó, puede ser, trabajan en el laboratorio de Fudómica, son excelentes personas y después al poco tiempo que yo volví, bueno, en enero o febrero, no me acuerdo, me mandaron un mail porque fueron invitados para disertar en el Congreso de Córdoba de octubre. Así que el que vaya a la CITAL de Córdoba se los va a encontrar a ellos dos. Entonces, ¿puede ser más adelante? ¿Te das cuenta? Sí, TAC. Gracias. Cuando los invitaron, entonces me escribieron y me dijeron, bueno, si nos interesaba que en vez de irse directamente a Córdoba pasaran por Buenos Aires y nos vinieran a visitar.
Y bueno, le comenté a Sergio y obviamente estuvo de acuerdo. Así que para la comisión de seminarios, a Juan un poquito ya le dije que la última semana de septiembre, que sería jueves, viernes, el último jueves, viernes de septiembre, antes del Congreso, porque es 1 y 2 de octubre, ¿no? Por ahí es el Congreso. O sea que los fines de septiembre, ese jueves y viernes, tal vez los tengamos acá en el instituto y estaría bueno que den alguna charla. Juan. Así que no, para la comisión, para quedarme, porque son excelentes personas, son personas muy agradables y creo que podemos aprovechar mucho de ellos y bueno, la idea es ver si se puede hacer algo en conjunto, ¿no? Porque cuando estuvimos en el curso cada uno tuvo que exponer quién era, de dónde venía y cuál era el interés. Entonces vieron que había muchos puntos en común con Argentina, particularmente con este instituto, ¿no? Bueno, los otros docentes era Fabián Parada, de Colombia, Andrés Hurtado, también de Colombia, de distintas universidades, y Sandra Ferreira, de Brasil, es una persona encantadora, y bueno, estuve charlando bastante con ella porque trabaja en compuestos bioactivos y en actividad biológica. El programa tenía que ver con la identificación de las fuentes de los residuos agroalimentarios, las fuentes de los compuestos bioactivos, siempre teniendo en cuenta el impacto ambiental, los procesos verdes y sostenibles, la utilización de fluidos comprimidos, los procesos de encapsulación de los compuestos bioactivos obtenidos, de manera de conservarlos, las actividades antioxidantes y antimicrobianas, ensayos in vitro e in vivo, caracterización de los compuestos bioactivos a través de técnicas analíticas químicas o técnicas ómicas, procesos verdes y de bioactividad, y después hicimos una visita a una cooperativa de productores de zanahoria para el aprovechamiento de los residuos. Y el último día, bueno, fue la exposición del trabajo de los grupos, de modalidad taller a modo de evaluación. Bueno, esto es lo de la visita que hicimos a esta comunidad, que es una zona que se llama Sololá, que es una zona donde hay mucha pobreza, y bueno, vieron que tenía mucho desperdicio en la cosecha. Entonces, bueno, la AECID, que acá hay una máquina con el logo de la AECID que participó en bueno, facilitarles una máquina lavadora de las zanahorias, y con eso vieron que tenían menos residuos, menos desperdicios, y después capacitarlos para que los desperdicios que tuvieran poder darles valor. Entonces, bueno, hacían jugo de zanahoria o harina de zanahoria. Bueno, ¿qué es la química verde? Vieron que les decía que el programa, bueno, tocaba varios puntos y todos orientados a usar tecnologías basadas en la química verde, que es la química sustentable, que es la forma de hacer química que contribuye con la prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Bueno, vimos un poco el concepto de las biorefinerías y los materiales que podíamos obtener. Son biomateriales o compuestos para bioenergía o los bioquímicos. En realidad esa es la parte que tal vez a nosotros más nos interesa. Bueno, la parte de los biomateriales también nos interesa porque muchos de los residuos que se pueden generar pueden ser usados como compuestos para pared en las encapsulaciones de los compuestos bioactivos. Pero básicamente los compuestos bioactivos estarían de este lado. Bueno, y lo que es un fluido comprimido, ¿no? Veíamos, bueno, ¿qué es un fluido? ¿Es un gas? ¿Es un líquido? No, es un fluido supercrítico. Compresible. Bueno. Y tiene propiedades intermedias entre un gas y un líquido. No es ni un gas ni un líquido. Bueno, y si recordamos el diagrama de fases que habíamos visto en la facultad hace mucho tiempo, que no tuve que ir a buscar un dibujito porque no me acordaba, vemos que, más allá del punto crítico es donde estaríamos en la región de los fluidos supercríticos, ¿no? Entonces, manteniendo la temperatura constante y aumentando la presión o viceversa, o cualquiera de los puntos de temperatura y presión superiores a este punto, vamos a estar en la región del fluido supercrítico. Entonces, esto se forma cuando están por encima de la temperatura crítica y del punto crítico. Bueno, y vamos a ver que si pudiéramos colocar una camarita en una ventanita en la celda donde se está comprimiendo el líquido, vamos a ver como un cambio en las características ópticas, porque ya no vamos a ver una diferencia entre un líquido y un gas, y tampoco es cuando se torna el fluido supercrítico por acá arriba, que presenta homogeneidad, cambia las características ópticas porque cambian las características de las moléculas, ¿no? Y a ver si, bueno, entonces fíjense, nosotros recordamos que el estado sólido es súper ordenado, el líquido es un poco más desordenado, el gaseoso están las partículas en cualquier lado, y en el fluido supercrítico tenemos partículas más juntas, partículas más aisladas y con una energía cinética bastante importante. Bueno, la característica de este fluido es que difunde como un gas con efusión y puede disolver sustancias como un líquido. Entonces toma características o propiedades de los dos fluidos.
bueno, pueden adoptar un amplio rango de densidades y ante pequeños cambios, sea de presión o temperatura, se producen grandes cambios de densidad. Entonces es lo que le permite la solubilidad de distintos componentes con esos cambios. Y a ver si puedo... Bueno, acá está el hipervínculo, ya viene. Y esto sería poner la camarita en una celda y hay un par de elementos que tienen densidades diferentes. El verde y el naranja tienen densidades diferentes y están en la fase líquida y en la fase de vapor. Ahí tenemos una condición inicial de una temperatura de 28 grados y una presión de 69 bares y empiezan a aumentar la temperatura. La densidad del líquido es de 660 y la densidad del vapor es de 285. Bueno, está aumentando la temperatura. En cuanto a las densidades, la densidad del elemento naranja es de 600 kilos metro cúbico y la densidad del rojo es del verde, perdón, es de 320. O sea, destacan que el naranja es más parecido a la densidad del líquido y el verde es más parecido a la densidad del gas. Y a medida que aumenta la temperatura, queremos llegar a una temperatura de 32 grados y 74 bares, el líquido, bueno, va a empezar a hervir. Y ven que también cambia un poco las características ópticas. Bueno, está aumentada la velocidad, está a 10 por, igual tarda. Ven que ya casi no vemos una diferencia entre el líquido y el vapor. Ya se pierde la línea que separa el líquido y el vapor. Ya estamos en presencia del fluido supercrítico. Y vemos cómo se separan los dos componentes de alguna manera, porque tienen densidades diferentes. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos en la celda que la característica del fluido es homogénea. Bueno, eso. Después se enfría y vuelve a la situación original, no mucho más. Bueno, entonces el fluido supercrítico tiene una densidad elevada, que es próxima a la del líquido, y tiene una viscosidad baja, que es próxima a la de los gases. Y tiene un coeficiente de difusión mucho más superior que el del líquido. Con todas estas características, estas propiedades, se destaca que es la alta penetración en las diferentes matrices y la alta solubilización de los solutos de esas diferentes matrices. Y un poco de historia del fluido supercrítico, entre el 60 y el 70 fue desarrollada esa técnica, recién a fines del 79 se montó la primera planta a escala industrial para la extracción con fluido supercrítico de cafeína de granos de café sin tostar. Y en el año 80 se empezó a estudiar esta técnica ya desde el punto de vista más analítico. Bueno, el comportamiento molecular de este fluido, para el caso del gas, se encuentra una presión tan elevada que las moléculas están tan juntas que no se distinguen de la de un líquido. Y en su comportamiento como líquido se encuentra una temperatura tan elevada que las moléculas están tan separadas que no se distinguen de las de un gas. Bueno, la propiedad que tiene este líquido es que funciona como disolvente y con la propiedad de un gas como la capacidad de efusión. Y teniendo estas propiedades dobles es imposible que se licúe y que se pueda comprimir. Bueno, acá están los videos. Y bueno, el componente más utilizado en la utilización de fluido supercrítico para hacer extracciones es el dióxido de carbono. Tiene una presión crítica moderada de 73 atmósferas y una temperatura crítica de 31 grados. Y acá pueden ver que 31 grados es una temperatura, bueno, fácil de alcanzar y encima, bueno, que es amigable con los compuestos que nosotros quisiéramos extraer de nuestras matrices. Es fácil, apta para la extracción de compuestos termolábiles, fácilmente separable del soluto, no causa problemas ambientales, no es inflamable ni tóxico, es relativamente económico, pero tenemos una limitación que no serviría para la separación de compuestos polares. Entonces, ¿qué usamos para la separación de compuestos polares? Agua, ahí está, bien, Gus. Usamos agua. Entonces, bueno, esa sería una de las
las diferencias, tanto dióxido de carbono como el agua son solventes amigables, por eso lo de tecnología verde, la de fluido supercrítico, ¿no? Y acá hay un ejemplo bastante general en lo que sería la aplicación para extraer compuestos bioactivos de un residuo vegetal. En principio usan dióxido de carbono supercrítico, se obtiene un extracto y un residuo. Ese residuo se trata con dióxido de carbono, pero ahora sí con el agregado de etanol para cambiar un poco la polaridad. Entonces se obtiene otro extracto donde hay carotenoides, clorofila, se obtiene otro residuo. Este residuo se trata exclusivamente con etanol y se obtiene otro residuo que se extrae con agua. O sea, vemos que vamos aumentando la polaridad y obteniendo distintos componentes de esos extractos. Y después también queda un residuo. O sea, de un residuo pasamos también a la generación de otro residuo en mucha menor escala y fácilmente puede ser utilizado para biomasa. Fácilmente. Y de estos fluidos, bueno, a ver acá la escala de polaridades, ¿no? De la menos polar, dióxido de carbono, incluso limoneno se utiliza también, para nosotros no es nada barato, pero bueno, podemos llegar a usar limoneno como solvente. A medida que aumentamos la polaridad, vamos incluyendo distintos modificadores como el etanol o el lactato de etilo, en mezclas diferentes con el dióxido de carbono, y lo más polar puede ser agua con algunos otros disolventes como etanol, lactato o mezclas de ellos, ¿sí? Bueno, esto sería un típico diagrama de flujo del laboratorio de fudómica de los españoles. Y la fudómica, vos, si querés traducirlo así groseramente, sería lo de la alimentómica. ¿Qué, lo buscaste en la web? Ah, bueno. Ella es impaciente. Ahora vamos a ver que todo lo que tenga que ver con lo ómico es algo como con un concepto un poco abarcativo y general, ¿no? Igual que antes, bueno, veíamos una fuente natural, utilizar procesos de extracción verdes, obtener extractos. Esos extractos tienen que ser analizados, ensayos in vitro, in vivo, ensayos clínicos también. Se seleccionan los extractos de los compuestos bioactivos que obtenemos de esas fuentes y luego tenemos que analizarlo por técnicas de fudómica que incluyen, por ejemplo, la transcriptómica, la proteómica o la metabolómica. En definitiva, es que cada uno estudia de manera completa el transcriptoma o todas las proteínas por las distintas técnicas que conocemos o todos los metabolitos por distintas técnicas que conozcamos, ¿sí? No es que hay una técnica que es ómica, sino que hay muchas técnicas analíticas que comprenden la familia de lo ómico. Bueno, con todos los resultados que obtenemos de estas evaluaciones analíticas, vamos a hacer un procesamiento de los datos, análisis estadístico, y todo esto me serviría como para entender cuál es, qué sé yo, un camino metabólico o un comportamiento biológico. Bueno, esto de la era ómica, que acá tiene el sufijo oma, Juaco, esto es para vos, de origen griego, que significa el conjunto de. ¿Sí? ¿Te contesté? Bueno, él define las nuevas aproximaciones masivas hacia las que están derivando las distintas disciplinas científicas. Y un ejemplo puede ser, bueno, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la glicómica, la lipidómica, ¿sí? Y esto sí o sí se tiene que trabajar en equipos multidisciplinarios. No hay una persona que pueda hacer una cosa biómica o todas las menos. O sea, son distintas disciplinas con distintos conocimientos, distintos abordajes para llegar a esto, ¿no? Bueno, y Alejandro Cifuentes habla de como que ellos introdujeron lo de alimentómica, porque fudómica se decía en el mundo y ellos fueron los primeros de habla hispana donde dijeron vamos a ponerle alimentómica, ¿no? Bueno, la nutrigenómica, que estudia la interacción entre los nutrientes y los genes, por ejemplo. La nutrigenética, que esta es la respuesta de los individuos a una determinada dieta, que bueno, un poco nosotros estamos trabajando en esta onda de la nutrición personalizada de alguna manera. Y acá hay un médico que le hace el chiste a la señora donde dice coma menos, haga más ejercicio y altere su código genético con familiares que tengan genes de delgados. Bueno, el transcriptoma, la transcriptómica, los análisis de microarrays, la proteómica, que básicamente bueno, tiene que ver con todo lo que puede hacer un laboratorio de proteínas. Acá hay mucho que hacen, bueno, tanto de Silvina, Darío, Vanina, Gustavo, hacen mucho de electroforesis en geles. Esto es una línea dimensional con distintas tinciones, de alguna manera están aportando a la proteómica. Las dos dimensiones, se aísla una banda correspondiente, se hace hidrólisis, luego se vuelve a hacer alguna cromatografía para separar esas bandas y por ahí confirmarlas con espectrometría de masa. La proteómica con la electroforesis 2D con distintos fluorocromos, también para detectar distintos compuestos.
Y todo eso, todos esos resultados de todas esas metodologías, después hay que hacer un análisis de datos de manera global, bueno, estaría aportando a lo que llamamos el entendimiento de qué es lo que está pasando con esas moléculas biológicas. Bueno, y después de todo esto, después de que los extrajimos, los analizamos, los cuantificamos, los identificamos y ahora tenemos que ver si tienen actividad. Porque después de pasar por esa metodología verde, que está bien, no es contaminante, es una tecnología limpia, con el tiempo va a ser una tecnología que no va a ser cara, pero vamos a ver si no influye de alguna manera en la estructura de estos componentes que le cambia la actividad biológica, porque en definitiva queremos estos compuestos para que puedan ser usados para algo, ¿no? Y ahí donde tuvo intervención la brasilera, dándonos todos una batería de herramientas para la medición de la actividad biológica, son procesos in vivo, in vitro y los ensayos que saben de simulación gastrointestinal que está haciendo Vero hace un par de años. Bueno, ¿qué nos dejó este curso? Que después de haber tomado el curso, bueno, contactos muchos, de hecho tenemos un chat en el WhatsApp con todos y hasta incluso están los docentes. Pero particularmente hubo mucha relación con el grupo de México porque estuvimos a punto de escribir un proyecto bilateral en el tema de los insectos. Después, bueno, el MINCIT nos dijo que insectos mucho no iba para la Argentina, entonces, bueno, se cayó. Después con la gente de Ecuador, porque, bueno, una vez más nos convocaron de España, bueno, convocaron a Darío para hacer otra red CITED en cuanto a productos cárnicos. Bueno, querían un poco ampliar el panorama más que Argentina y Brasil y, bueno, pasamos contactos de Ecuador. Que después trabaja con el ecuatoriano que vino, una gran familia. Y después, bueno, el más cercano y el que por ahí tuvo más impacto es el contacto que tuvimos con la gente de Uruguay en el marco de la economía circular. También cuando volvimos nos escribieron de Uruguay para ver si queríamos participar de unos encuentros que estaban haciendo ellos para empresas en el marco de la economía circular. ¿Saben lo que es la economía circular? Es el segundo. En contraposición lo que es la economía lineal, que utiliza fuentes finitas, la economía circular lo que utiliza son las fuentes renovables, ¿sí? Tenemos una economía lineal donde hay un agotamiento de los recursos naturales y de los combustibles fósiles, y una economía circular que lo que hace es tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Y bueno, la gente de Uruguay, a través de su proyecto Biovalor, que le llaman, gráficamente expresa cómo la economía lineal deja un residuo, la economía del reciclaje deja un residuo un poco menor, y la economía circular, la idea es que deje un residuo bastante mínimo, ¿no? Claro. Ah, esa me la comí. Comer. Claro, está bien. Sí, de eso que decís por ahí un poco esto es lo de, en el caso de los materiales biológicos, es bueno, utilizar los residuos para, bueno, o un abono o extraerlos para hacer nuevos alimentos. Y el de los biomateriales sí tiene más que ver con lo del reciclaje, el reuso, la reutilización, ¿no? Bien. Bueno, y la economía circular también la van a empezar a ver en distintos eventos, distintos seminarios, y está en la agenda también. Acá, por ejemplo, la economía circular para un futuro sustentable a fin del año pasado. Bueno, los uruguayos, bueno, nos llamaron, por supuesto le dije a Gustavo que comande esto, ¿no? Porque si bien yo fui a Guatemala, pero digamos que el representante de esta temática es él. Así que bueno, ya fuimos a Paysandú con Gustavo el mes pasado, y el objetivo de este proyecto de Biovalor de los uruguayos era hacer encuentros que le llaman de inspiración circular. De alguna manera como movilizar a la gente y a los empresarios a que se metan en esta temática y presenten proyectos. Hay una etapa de inspiración, hay otra de validación de ideas y hay otra de presentación de proyectos. Bueno, preguntamos si podíamos presentarnos los proyectos, pero es solo para uruguayos. Pero bueno, por lo menos la Argentina estuvo ahí representada por Gustavo para hablar de qué es lo que está haciendo el país y qué es lo que está haciendo el INTA. Y las temáticas en estos encuentros eran la de alimentos, la de curtiembres, la de plásticos, la de vitivinicultura y la de construcción.
por supuesto deben imaginar a dónde fuimos, ¿no? Es la de pérdidas, desperdicios en la producción y la distribución de alimentos. Bueno, y ahí estuvo Gustavo, a sala llena, tuvo un éxito impresionante. Y bueno, y fue muy importante porque estuvo representantes de la FAO, la gente de la Facultad de Ingeniería, y lo interesante fue, bueno, que FAO habló más de la parte conceptual, de la parte organizacional, y la Facultad de Ingeniería habló de estadísticas, de relevamientos, y bueno, lo interesante es que Gustavo habló de bien, qué es lo que se está haciendo para disminuir las pérdidas de desperdicios, qué se está haciendo en el aprovechamiento de residuos. Y bueno, nos nombró a todos nosotros. Estuvo muy bien, ¿no? Y bueno, y en el marco esto de la bioeconomía o la economía circular, también ver que en abril de este año el Ministerio de Ciencia y Técnica estuvo en Berlín en un encuentro de bioeconomía global. Bueno, dijo que la Argentina tiene grandes posibilidades y grandes potenciales en el tema de la bioeconomía y la economía circular por la gran biodiversidad que tenemos. Y esto lo traigo a colación porque, bueno, es el MinSIT, es el que nos está financiando y creo que en el futuro nos va a financiar muchas de las cosas que nosotros presentemos. Así que tenemos que ir de la mano a lo mejor con el pensamiento que tenga el Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿no? Y bueno, en cuanto al Ministerio de Agroindustria, no olvidar que el programa pertenece al Ministerio de Agroindustria los mismos objetivos de desarrollo sostenible que están en la Agenda 2030 van de la mano con este programa. De hecho, bueno, como les conté muy al principio, la semana pasada cuando estuvimos en el Minagro fue para una de las metas 12.3 y lo organizaba el Minagro. Y bueno, a fin del año pasado ver también que la FAO está muy preocupada y es imperioso el desperdicio que hay, abordar el desperdicio de alimentos en América Latina como para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, de alguna manera el objetivo era esto, ¿no? Hablar de los ODS, bueno, si bien como dice Sergio, está en agenda y está como meta también institucional, pero evidentemente no todos sabemos lo que son los ODS y de la importancia que tienen. La FAO está muy comprometida con esta temática y los dos ministerios, de los cuales de alguna manera tenemos una dependencia de financiamiento, lo tienen en agenda. Y bueno, y como que la química verde de alguna manera va a soportar llevar a cabo estos desarrollos, que en el futuro es a donde vamos a tener que ir orientándonos nosotros. Y termino con, bueno, el viernes, en el programa de Nelson Castro, que todos los viernes tiene algún personaje que lo invita a tomar un café en el Café Tortoni, y está una hora charlando así a calzón quitado. Este viernes lo tuvo Alino Barañao, y algo destacable para mí fue el de decir, bueno, yo creo en la responsabilidad social del investigador en los países en desarrollo. Lino es una persona que viene, es un investigador del CONICET, viene de la Facultad de Ciencias Exactas, es biólogo, es amante y apoya a uñas y dientes a la investigación básica, pero sabe que vivimos en Latinoamérica, vivimos en Argentina, que somos un país en desarrollo, entonces apuesta a que la investigación básica vaya de alguna manera tocando en algún aspecto la aplicación y el desarrollo del país. Ser investigador en un país en desarrollo tiene una implicancia, una responsabilidad interesante, ¿no? Y bueno, solamente cerrar con esta frase y gracias por escuchar.